Gloria a Dios. Dios es bueno. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Un saludo para todos en el amor del Señor. Un abrazo también. También para aquellos que nos siguen a través de redes sociales, les mandamos un saludo muy cariñoso. Vamos, no sé si los niños han salido ya o están saliendo. Vamos a dar un tiempecillo para que salgan en orden a sus escuelas. Y comenzamos. Vamos a preparar nuestro corazón, que nuestro corazón esté dispuesto. Vamos a preparar el terreno. Yo creo que se ha preparado durante la adoración y la alabanza a Dios. Es una de las formas principales de preparar la tierra para que luego la palabra caiga y dé el fruto que Dios quiere que dé. La palabra de Dios dice en Isaías que Él envía su palabra y que cumplirá su propósito. El propósito por lo cual Dios la envía siempre se va a cumplir. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestra parte, procurar que esa palabra fructifique. David dijo, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tu propósito se cumpla en mi vida. Eso fue una de las oraciones del rey David y debería ser un anhelo de la Iglesia de Jesucristo hoy en día. Estar dispuestos, decididos a aportar todo lo necesario para que los planes, la voluntad y el propósito de Dios se puedan cumplir en nuestra vida. Si hay algo que lo impida, somos nosotros. Cuando no ponemos de nuestra parte lo que tenemos que poner. Dios es fiel a sus promesas, pero la mayoría de las promesas, salvo una, que prometió que volvería, eso no depende de nosotros. Pero el resto de las promesas que hay cantidad en la Biblia dependen de nuestra parte. Dios hace la suya, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Repito, en cuanto a la venida, nosotros no podemos hacer nada. Él vendrá cuando el Padre lo decida, y el propio Hijo lo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo volverá Jesucristo a casarse con su esposa, a desposarse con su esposa, la Iglesia. Y necesita una iglesia blanca, pura, resplandeciente, ¿verdad? Entonces su iglesia, ¿tú te consideras iglesia de Cristo? Pues tienes que vivir en santidad. Tienes que ponerte el vestido blanco, que simboliza precisamente santidad. El color blanco significa transparencia, verdad, santidad. Por eso cuando algunas mujeres, hay tradiciones en el mundo, cuando las mujeres se casan y antes han cometido pecado, no van de blanco, ¿verdad? Porque quieras que no, hay una simbología del blanco con la santidad, con la pureza. Así que vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores, señales de una iglesia ejemplar. Decíamos que hay una serie de señales, de muestras, que demuestran precisamente que somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Yo pregunto, ¿somos esa iglesia? ¿Somos la iglesia que Dios desea que seamos para este tiempo? Porque estamos en tiempos muy difíciles, ya lo anunciaba el apóstol, estamos en tiempos difíciles. Los tiempos previos a la venida de Jesucristo son tiempos muy duros, muy difíciles. La fe de muchos será probada, muchos decaerán, apostatarán de su fe. Son señales de los últimos tiempos. También se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, que querrán contaminar nuestra vida cristiana. Pero gracias a Dios estamos advertidos a través de su palabra, que palabra de Dios significa Dios hablando. Y Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la Biblia, pero también nos habla a través de visiones, a través de revelaciones, y a través de escuchar y de aplicar el mensaje que recibimos de los siervos de Dios, porque no somos nosotros quien hablamos. Yo cuando me pongo aquí siempre le pido al Señor que yo desaparezca y que aparezca Él. Por eso yo estoy seguro de que Dios, cuando predicamos la verdad, la respalda. Y eso es lo que pretendemos, los siervos que servimos a un Dios verdadero, a un Dios que nos ama, que sabemos que está con nosotros. Y sabemos también que debemos enseñar de la misma forma que Él enseñaba.
Lo más sensato de la Iglesia de hoy en día es analizar el modelo a seguir. Y el modelo a seguir no es otro que la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva tenía sus defectos, sus problemas. Pablo tenía que ir de iglesia en iglesia para corregir, para predicar, para controlar, porque también tenían problemas. Pero lo que sí tenían es una idea fija. Vivían en común unión, que significa la misma visión, el mismo plan, la misma enseñanza, la misma meta a seguir. Y eso es una de las cosas que estamos estudiando como ejemplo de modelo de iglesia que debemos ser. Y estamos basando estos mensajes en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Lo primero que ocurre es que reciben el Espíritu Santo los discípulos y los apóstoles. En el capítulo 1 vemos eso: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces tendréis autoridad para predicar mi palabra. Sin el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, es imposible que podamos predicar bien, con unción, la palabra de Dios y que podamos llegar a la gente. Es imposible si no estás lleno del Espíritu Santo, si no tienes la unción del Santo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso debemos... Pedro dicen que en el primer sermón se convirtieron 3.000 personas. Pedro estaba escondido momentos antes en el aposento alto, muerto de miedo, junto con el resto de discípulos y apóstoles. Incluso la Virgen María estaba con ellos. Estaban escondidos, temiendo que fueran a por ellos también. Habían matado al maestro y ellos estaban allí, acongojados. Pero llegó la promesa. Jesús le dijo: recibiréis poder, esperad hasta que recibáis el poder de lo alto. Ese poder es el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés. Y una vez que lo recibieron, salieron con poder y con autoridad, con valentía, a predicar el Evangelio. Y Pedro, que era digamos, un cobardica que estaba escondido, se levantó en medio de todos. Permitidme la frase, les restregó todo lo que Jesús había hecho y que ellos lo habían matado. Pero predicó con tanta unción que no se sintieron mal, sino todo lo contrario. Le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Tremendo, ¿verdad? Y dice que se convirtieron ese día 3.000 personas en su primer sermón. Eso es digno de imitar. Pero vuelvo a repetirte, necesitaban la unción del Espíritu Santo. Es imposible llegar a la gente que no se sienta acusada, aunque les digas lo que hacen, si no es en la unción y en el poder del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de andar en los dones del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de que si tienes un don, lo ejerzas. En la escuela bíblica comentábamos y enseñábamos esta semana que a Dios no le podemos decir que no. Dios, cuando te dice algo, tienes que responder. Dios, cuando te da un don, tienes que llevarlo a cabo. Tienes que andar en ese don. Si tienes el don de profetizar, que es el don que te permite que Dios pueda hablar a través de ti, tienes que hacerlo. No puedes esconder los dones. Si tienes el don de visitar enfermos, si tienes el don de consolar a la gente, si tienes el don de dirigir, hazlo, pero hazlo bien. Si sabes enseñar, enseña. Porque Dios te da un don no para que lo guardes como aquel que guardó los talentos. Y el Señor le dijo: siervo inútil, si te he dado un talento, si te he dado un don, tienes que ponerlo en práctica. Tienes que aplicarlo. Porque los dones no son para nosotros, son para la Iglesia. Y si Dios te ha dado un don, vuelvo a repetir, sea el que sea, tienes que andar en ese don, tienes que ejercitar ese don. Así que aplícate el cuento, analiza tu vida, mira a ver
qué don, qué talento te ha dado Dios y empieza a utilizarlo. Amén. La primera característica que estudiamos fue que los discípulos, la iglesia primitiva, eran constantes y perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada y decíamos que perseverar significa ser diligente, no negligente. También significa cuidadoso, ser constante y nunca arrojar la toalla. La primera señal era precisamente eso, diligentes y cuidadosos en cuanto a la doctrina que se nos ha enseñado. Hoy corren cantidad de doctrinas falsas. La Biblia dice, cuidado que nadie os engañe, hay muchos engañadores por el mundo. Y también es una señal de los últimos tiempos, de que la venida de Jesucristo se acerca. Jesús nos advierte sobre la falsa adoración y sobre las falsas doctrinas y enseñanzas que por desgracia hoy abundan, las cuales están basadas solamente en ideas humanas y que las personas que las enseñan afirman que son mandatos de Dios cuando solamente son ideas e intereses particulares y humanos y están basadas, lo que realmente la enseñanza de Cristo, la buena enseñanza, está basada precisamente en la enseñanza de Cristo, que transmitió, que les enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles, fieles a esa doctrina sana, la predicaron por todo el mundo y ha llegado hasta nuestros días. Pero durante el camino han surgido desviaciones, gente que ha querido adulterar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios por su propio interés. ¿Estáis entendiendo? A eso la Biblia lo llama asalariados, trabajadores a sueldo, que luego hablaremos, mercenarios. Por eso no podemos pasar por alto la ley y la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. No podemos reemplazarlas con tradiciones humanas, que la mayoría son paganas, y mucho menos mezclarlas. Hoy en día hay cierta religión mayoritaria que mezcla las religiones paganas, las tradiciones paganas, con las liturgias religiosas. Y en estos días lo estamos viviendo con el carnaval, carne a Baal. Se mezclan los cultos de la iglesia, de esa iglesia católica, voy a decir el nombre, con las tradiciones paganas de carnaval. 40 días de santidad y luego a vivir la vida como antes. ¿Os dais cuenta de la mentira que es la religión? Por eso la religión se nombra muy poco en la Biblia. No se habla de religión prácticamente. Se habla de comunión, de intimidad, de relación personal con nuestro Padre Celestial. Él es lo que quiere eso. La religión son una serie de normas, conceptos, preceptos que el hombre, ideas humanas que el hombre ha creado para ganar el cielo. Y el cielo se gana solamente con lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. La salvación no viene de los hombres, viene del cielo. Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, porque es la única manera de nacer aquí en esta tierra. Nació de una mujer, de una virgen, y lo hizo con el propósito de relacionarse con nosotros. Un Dios 3 veces santo tuvo misericordia de nosotros, que éramos pecadores, que éramos sus enemigos, y bajó, se hizo hombre, bajó a la tierra, y nació en un pesebre. Podía haber nacido en un palacio, pero nació en un pesebre para que nadie tenga duda de que cada uno, depende de la condición que sea, tiene acceso a Él. Los primeros que le vieron, que le adoraron, fueron las personas más humildes, los pastores que pastoreaban en el campo. Dios demuestra así que no hace acepción de personas. Para Él todos valemos lo mismo. Quizá tengamos distinta responsabilidad, pero tenemos el mismo valor para Dios. Su iglesia nació del costado de Cristo.
Todos somos iguales para Dios. Dios no tiene favoritos. Tiene ministerios y depende de tu anhelo por trabajar en la obra del Señor. Te va a dar más responsabilidad o no te va a dar ninguna. Las personas que trabajan para el Señor, Dios les va a dar más trabajo. Los que son unos holgazanes o gandulones, esos, Dios, están ahí, pero Dios no les da nada porque sabe que no van a hacer nada. Son negligentes en vez de diligentes, que estudiábamos la semana anterior. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nuestra enseñanza de la palabra de Dios debe tener las mismas cualidades que tuvo Cristo cuando la enseñaba. Una de sus cualidades era la claridad. Se suele decir que no se debe tener pelos en la lengua. Él no tenía pelos en la lengua. Él hablaba bien clarito, hablaba con autoridad, pero hablaba con unción. Y esa unción le hizo ser humilde y manso. Pero él hablaba bien clarito. A los religiosos, a los fariseos, a los escribas, les llamaba hipócritas en su propia cara. Y eran los religiosos de la época, los hijos de Abraham. Los religiosos lo crucificaron, hermano. La religión crucificó a Cristo. Y Cristo fue valiente. Y nuestra enseñanza también tiene que tener esas cualidades. Claridad, amor. Dios nos ama con un amor infinito, eterno, sin límites. Y también con paz. Si tú no tienes paz, no prediques. Si no sientes paz interior cuando lo haces, no prediques, no compartas. Porque sin paz, ¿qué vas a transmitir? ¿Estoy comprendiendo, hermanos? Debemos, cuando actuamos de esa manera, con claridad, con amor y con paz, nos sentiremos cercanos a Dios. Y si no lo hacemos así es porque estamos alejados de Dios. Quizá querramos hacer o queremos hacer lo que Dios quiere, pero si no estamos cerca de Él, no podremos saber lo que Dios quiere. Hablará y no lo oiremos. La buena enseñanza también tiene, hermanos, un gran poder para cuidar y restaurar la vida de las personas. Claro, la vida de las personas que estén dispuestas a dejarse enseñar y hacerlo con la sana doctrina. La mala enseñanza es como un veneno. ¿Qué ocurre si tomas un veneno físicamente? Que posiblemente si no actúan rápido con un lavado de estómago y demás te mueres, ¿verdad? Pues con el veneno de la enseñanza diabólica que se predica hoy, y lamentablemente se predica muchas veces en el nombre de Cristo, también es un veneno que nos mata, pero nos mata espiritualmente. Nuestra vida espiritual se muere si escuchamos doctrina falsa. La falsa levadura, que dice que un poco de levadura afecta, leuda toda la masa. Bueno, seguimos con la aplicación de Hechos capítulo 2, versículo 47, y vamos a estudiar ahora la siguiente señal de una iglesia ejemplar, que es que debemos ser diligentes y cuidadosos en la comunión, común, unión, koinonía. Koinonía significa unidad, relación estrecha de amistad, basada en el respeto mutuo y en la consideración, un trato familiar, somos la familia de Dios, buena comunicación y buena participación en lo común, en lo que tenemos en común. La comunión, koinonía, debe ser, porque no hay otra manera, en perfecta unidad. Si no hay unidad, difícilmente habrá una buena comunicación. Si yo pienso una cosa y tú piensas otra, si tú vas hacia un lado y yo voy hacia otro, difícilmente nos vamos a entender, ¿verdad? Por eso koinonía significa estar cerca uno del otro.
pero no de butaca, no se trata de esa cercanía, se trata de cercanía espiritual, desear estar los hermanos juntos en armonía. Yo te pregunto, ¿tú deseas estar con tus hermanos? ¿Conoces a todos los hermanos de la congregación? ¿Has hablado con todos? ¿Conoces sus nombres? No, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, no me digáis amén a todo, porque amén no está tan claro en este aspecto. ¿Alguien sabe cómo me llamo yo? ¿Lo sabéis todos? Yo creo que habrá alguien que no sepa mi nombre. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos practicando, algunos, una religión. Venimos a los domingos por miedo a la condenación, o porque nos lo han enseñado nuestros padres a venir a la iglesia, cuando no hay que venir a la iglesia. Esto no es, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, que nos reunimos en las cuatro paredes, en el templo, en el lugar santo donde Dios se manifiesta, donde el poder del Espíritu Santo actúa y donde recibimos las enseñanzas, ¿verdad? Pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia, como familia de Cristo, como hijos de Dios, porque los hijos de Dios todos forman parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? La iglesia dicen que es el cuerpo de Cristo. La Biblia lo enseña así. Y el cuerpo de Cristo todo cuerpo tiene una cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. Y tenemos que seguir los pasos de la cabeza. La cabeza es la que da órdenes. Y los miembros obedecen. La cabeza te dice habla. Y tú hablas. Mueve este brazo, lo mueves. Mueve este pie, lo mueves. Pero es la cabeza quien da órdenes. Y nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que obedecer a la cabeza que es Cristo. Obedecer su palabra. Aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. No desviarnos de las enseñanzas de Cristo. Hay mucha gente que por interés propio nos puede engañar si no estamos bien preparados. De ahí la necesidad de aprender, de ser instruidos, de acudir a las enseñanzas, a la escuela bíblica, tener el deseo de aprender, con el propósito primero de no ser engañados y segundo de saber, para poder hablarle a otros de Cristo y que puedan ser salvos como nosotros. De gracia habéis recibido, guardarse esa gracia para vosotros. ¿Es lo que dice la palabra? Dice todo lo contrario. De gracia, gracia significa regalo. Habéis recibido el regalo de la salvación y tenéis que compartirlo con los demás, para que los demás también sean salvos. Así demostramos, primero, que amamos a Dios porque le obedecemos, y segundo, que amamos lo que Dios ama, que es su creación. Por eso, la comunión, la koinonía, se basa en una perfecta unidad. Cuando hay una perfecta unidad, la fe en Dios siempre es el motor que activa el poder y el amor de Dios en nuestra vida. La común unión produce fe. Si yo estoy débil en la fe y me acerco, tengo koinonía con alguien que está fuerte en fe, esa fe se va a transmitir a mí y voy a crecer en fe. Por eso es importante reunirnos como iglesia, como familia. Muchos tienen por costumbre no reunirse, o reunirse cuando les viene bien. Si hay otra prioridad, priorizan otras cosas por delante de la koinonía, de la iglesia, de la familia de Dios, y eso es un error. Si viene un familiar a visitarme y por ese familiar yo no acudo el domingo a la iglesia, ¿qué testimonio le estoy dando a ese familiar? Que priorizo algo por delante de Dios. Y a eso se le llama idolatría. Así de claro.
esa persona, esa persona no se va a convertir, ese familiar tuyo que tú quizás estés orando y orando porque se convierta, pero llega un momento determinado que tienes que darle testimonio y dices, mira, aquí tienes la casa, la llave, el frigorífico, todo. Quédate aquí en mi casa si no quieres venir conmigo a la iglesia, pero yo me voy a cumplir con mi Señor, a darle la gloria y la honra que se merece. Y si no lo hacemos así, estamos siendo religiosos. Y la religión no sirve para nada, porque la religión no salva a nadie, ninguna, ni la evangélica. Lo que salva es la relación, la intimidad, la obediencia, andar en el temor de Dios. El temor de Dios significa honrar, respetar y obedecer lo que Dios manda. Lo que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de los mensajes, a través de revelación del Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras. La palabra de Dios, Dios nos puede hablar, porque hay un error cuando llamamos a la Biblia palabra de Dios, que también, bueno, también Dios nos habla a través de la Biblia, pero palabra de Dios significa Dios hablando. Y Dios nos habla por la Biblia, vuelvo a repetir, con un mensaje de un pastor o de un siervo de Dios, que quizás tú creas que no te está hablando a ti, que está hablando al vecino, pero la palabra de Dios hay que recibirla personal e individualmente. Y así la palabra de Dios va a hacer efecto. Amén. En Juan capítulo 17, Jesús en su oración sacerdotal ora al Padre de la siguiente manera. Versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, se refiere a sus discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, por su evangelización y su testimonio. Versículo 21, para que todos sean uno. Pero, escuchad bien, sean uno, ¿cómo? ¿Cómo hay que ser uno? Porque se habla de unidad, se habla de ecumenismo, de meter en el mismo saco a todos aquellos que se llaman cristianos, y eso es un tremendo error, esa es la gran mentira del diablo. La unidad tiene que ser en el espíritu, no todos juntos. La unidad tiene que ser aquellos que piensan de la misma manera, actúan de la misma manera, tienen la misma enseñanza, tienen la misma meta, tienen la misma misión y la misma visión. Eso es unidad en el espíritu. No porque yo me llame cristiano, ya me puedo juntar con todos los que se llamen cristianos. ¿Estáis entendiendo, hermano? El ecumenismo que tanto pretende la Iglesia Católica, por ejemplo, quiere unirnos a todos. Eso es un error, eso es una mentira. Esa es la gran, vuelvo a repetir, la gran mentira del diablo para desviarnos de la verdadera doctrina y que muramos espiritualmente. Jesucristo vino a darnos vida. ¿En dónde vino a darnos vida? Porque nosotros estábamos vivos, ¿verdad? Cuando Jesús vino a nuestra vida, nosotros teníamos vida. ¿Qué vida nos dio entonces? La vida en el espíritu que estaba muerto. Los que no creen en Jesucristo están muertos espiritualmente. Su cuerpo funcionan dos partes de las tres que somos. Somos espíritu, alma y cuerpo. En la gente, en las personas que no conocen a Dios o que niegan la existencia de Dios, funciona el alma, la mente y el cuerpo físico. El espíritu está muerto. Por eso nosotros funcionamos con las tres partes, porque Dios nos dio vida en la parte que estábamos muertos, el espíritu. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Nacimiento nuevo significa eso, nacer el espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, o sea, es una necesidad para entrar en el reino de los cielos que nazcas de nuevo. Que tu espíritu renazca. No se trata de entrar como Nicodemo dijo, claro, él lo entendía de una manera física, natural. ¿Cómo puedo entrar yo otra vez en el vientre de mamá para volver a nacer? Nicodemo dice, tú eres uno de los maestros de aquí,
los que enseñas la palabra de Dios y no sabes lo que te estoy diciendo. Hay que nacer en espíritu. A eso se le llama nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas las dejamos atrás. Si vivíamos en pecado, dejamos de pecar. Si realmente has nacido de nuevo. Aquel que dice que ha nacido de nuevo pero sigue viviendo en pecado, se está engañando a sí mismo. Porque es una necesidad, un nuevo nacimiento. Y cuando naces de nuevo eres una nueva creación. Eres una nueva persona en Cristo. Y lo que hacías antes ya no lo haces. Porque todo eso quedó atrás. Gracias a que Jesucristo cargó con tu pecado y con el mío. Y los llevó todos a la cruz. Por eso decía Pablo, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, lo que yo era antes, se quedó crucificado con Cristo. Y ahora soy una nueva creación, soy una nueva persona. Y sigo siendo fiel y sigo firme a lo que el Señor me encomendó. Pablo, que no lo conoció físicamente a Jesús, Jesús se le reveló de una manera tan grande y tan profunda que conoció a Jesús mucho mejor que muchos de aquellos que anduvieron con él. ¿Por qué? Porque en el camino de Damasco fue lleno del Espíritu Santo. Una gran nube y una gran luz le cegó. Cerró sus ojos físicos y espirituales de la forma en que estaba trabajando y haciendo, que él creía que lo hacía correcto. Él creía que servía a Dios con lo que hacía. Perseguía a los cristianos y creían que los cristianos eran una secta y que actuaban en contra de Dios y por eso los perseguía. Hasta que tuvo el encuentro personal con Cristo. Cristo se reveló a su vida y le dijo: Saulo, Saulo, cuando Dios nos habla a veces nos llama 2 veces seguidas. ¿Por qué me persigues? Y Pablo reaccionó y dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Que no sé a quién estoy persiguiendo. Me dices que te estoy persiguiendo a ti, pero ¿tú quién eres? Y cuando él entendió quién era, no tardó en ponerse a su disposición. ¿Qué quieres que haga?, le dijo. ¿Cuántas veces nosotros, cuando Dios nos manda algo, titubeamos o le pedimos, exigimos cosas para poder hacer lo que Él nos manda? ¿No hay la actitud que hubo en Saulo en ese momento? De: Señor, dime lo que tengo que hacer, que estoy dispuesto a hacer. Y entonces Jesús le marcó los pasos a seguir y se convirtió en el apóstol que ha escrito media Biblia. Cómo Dios usa incluso a sus enemigos, pero que son fieles a sus principios, a sus condiciones, a lo que ellos creen, hasta que Dios se revela a ellos y dice: no, lo que yo creía no era lo correcto, ahora sé lo que creo y ahora voy a rajatabla. Por eso decía: no me importa si tengo hambre, si paso sed, si me persiguen, todo eso lo tengo por basura, porque yo quiero seguir a Cristo. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Para aquellos que supuestamente dicen que siguen a Cristo, pero andan peleados con medio pueblo o con media familia, dando un testimonio atroz. Cuando tu testimonio no es bueno, estás pisoteando el nombre de Cristo. Estás haciendo que la gente inconversa critique a Cristo y su cuerpo, a su iglesia, que la ama tanto. La ama tanto que dio su vida por su iglesia. Cuando nosotros hacemos algo que perjudique al cuerpo de Cristo, a la iglesia, estamos pisoteando el nombre de Cristo. Y perdonadme por ser tan claro, pero es que es la realidad.
No se trata de predicar, se trata de dar ejemplo y después predicar. Dice así, para que todos sean uno. ¿Cómo? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Tenemos que tener la misma unidad que tenía el Padre con el Hijo. Misma visión, mismo amor hacia la humanidad. El Padre le dijo, el mundo está perdido, casi estoy arrepentido de haberlos creado, pero los amo tanto que quiero buscar una solución. El Hijo podía haber dicho, pues cuenta con otro que yo no estoy dispuesto, ¿verdad? Pero en cambio el Hijo dijo, no, yo también los amo. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, a hacer tu voluntad. Por eso cuando estaba en el huerto de los olivos, sufriendo emocionalmente, dice que sudaba sangre. Y en ese sufrimiento oró al Padre diciendo, Padre, si es preciso, aparta de mí esta copa de sufrimiento que tengo que pasar. La mayor copa de sufrimiento que tenía que pasar no era tanto el martirio físico, sino la separación con el Padre. Cuando eran uno, en unidad, en visión, en amor, en misericordia, el Padre tuvo que mirar hacia otro lado cuando Jesús cargó con tu pecado y con el mío. Y esa era, digamos, la copa que él no quería. Pero él le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que tú quieres que se haga. Hemos planificado salvar sí, porque salvar nos salvamos nosotros y aceptamos eso. Pero Él nos creó la solución para nuestra salvación, abrió el camino hacia la salvación mediante su muerte y su gloriosa resurrección. Dice, para que tú y yo, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, y yo lo somos, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, uno, la Iglesia es uno, entre nosotros tenemos que ser uno, y ese uno tiene que estar unido a el Hijo y al Padre. Esa es la clase de unidad que aquí habla Pablo. Perdón, Jesús. ¿Con qué propósito? Para que el mundo, la gente incrédula, la gente que nos conoce, la gente que nos sigue, la gente que está pendiente de nosotros, aunque no lo creas. Porque tú en el momento en que te llames cristiano y le añadas evangélico, la gente va a estar pendiente de ti. Tus vecinos van a estar pendientes de ti, la gente que te rodea van a estar pendientes de ti. Y cuando hagas algo que no esté de acuerdo a lo que dices, te lo van a reprochar. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea al Mesías Salvador. Versículo 23. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La perfección en la unidad. Vuelvo a repetir, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, porque Dios ama a toda la humanidad, como también a mí me has amado. Dios nos ama a nosotros. Dios amó tanto al ser humano que regaló lo que más amaba, que era su Hijo. O sea, eso habla de que nos ama al mismo nivel que a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que crea en el Hijo sea salvo y no se condene. Esa es la demostración más grande del amor de Dios. El Señor desea, hermanos, que todos seamos uno, pero no vale cualquier tipo de unidad. Jesús nos marca lo que es la perfecta unidad cuando le dice y le ora al Padre. Hermanos, debemos ser el resultado de la oración de Jesús al Padre, que todos seamos uno, hermanos. Apliquemos el cuento, que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma visión, la misma doctrina. Rechaza toda doctrina que tenga falsedad. Para saber si hay falsedad o no tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Por eso
anímate, siente anhelo de aprender cada día más. Y así será de la misma manera que tendremos la misma unidad que tiene Jesús y el Padre, que nuestro sentir, nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra meta sean los mismos que los de ellos. Y así estaremos demostrando al Padre que envió a Jesús, su Hijo amado, a este mundo con la misión de enseñar el camino de la salvación, con la misión de morir para solucionar el problema del pecado. La Biblia enseña en el libro de Romanos, Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por nuestros pecados y Jesucristo cargó con ellos, pagó nuestra deuda. Murió para salvar a la humanidad y que puedan creer y arrepentirse y recibir dicha salvación. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 7, Pablo nos habla también de la verdadera unidad, que como he dicho es la unidad del Espíritu. No puede haber verdadera unidad, no puede haberla en el Espíritu si no hemos nacido de nuevo. Eso creo que lo he dicho al principio. El Espíritu Santo es el que produce la verdadera unidad. Leemos en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, o sea, estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, os ruego que andéis, o sea, que viváis como es digno de la vocación. Vocación es la acción o el efecto con que Dios nos llama, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Jesús nos enseñó mediante su ejemplo a que aprendiéramos de él humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros, con paciencia, en amor. El amor, digamos que es el fruto del Espíritu Santo, y una de las características del fruto de ese amor es la paciencia que tenemos que tener. A veces hay que tener mucha paciencia con algunos, pero Dios nos llama a que tengamos paciencia con todos, a que sepamos soportarnos. Es que mi jefe es difícil de soportar, es que el pastor, yo qué sé, el pastor es muy fuerte hablando, yo no me cae bien, porque no me agrada lo que dice, porque me está tocando. Pero no soy yo el que toca. Es el Espíritu Santo, que quiere que cambies tu vida si no andas en orden. Espero que la cambies ya, porque en cualquier momento se presenta la venida, se presenta Jesucristo. Y muchos tendrán que volver la cara avergonzados. Y Dios se va a llevar a su esposa. Jesús se va a llevar a la esposa, blanca, pura y resplandeciente, símbolo de la santidad. Versículo 3 dice: solícitos, o sea, cuidadosos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es como un lazo, hermanos, que une. Luego añade: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De alguna manera, hermanos, debemos estar prestos y dispuestos para servir al Señor siempre. Y por tanto se nos exige que llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. Todos los que estamos aquí, seguro, todos hemos recibido el llamado de Dios y tenemos que demostrar dignidad a ese llamado, porque es un llamado santo. Y tenemos que ser merecedores de ese llamado. Porque en verdad hemos sido llamados para ser humildes, mansos y amables. Que tengamos paciencia los unos con los otros, nos habla el apóstol. También debemos tolerar las faltas de amor de los demás. Hay personas que no han recibido nunca amor, han tenido una infancia
digamos, faltos de amor, faltos de cariño, faltos del calor familiar, y eso luego los hace crecer en ese ambiente y no demuestran amabilidad con los demás. A esas personas tenemos que moverles a través de nuestro testimonio, de nuestra paciencia, de nuestra amabilidad. Tenemos que reconvertirlos y que empiecen a sentir el gozo de la salvación y también puedan ser amables. También debemos hacer todo lo posible para mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La paz es lo contrario a la guerra, ¿verdad? Si no vives en paz es porque vives en guerra. ¿Con quién vives esa guerra? La guerra y la lucha tiene que ser contra el enemigo número uno de nosotros. ¿Cuál es? El diablo. Tú no luchas contra carne ni sangre, no luchas contra hermanos de carne y hueso, y además no son tus enemigos. Pueden que tengan errores, fallos, pero en la común unión, en las relaciones unipersonales, debemos quitar toda cosa que impida nuestra relación. Si tienes algún problema con alguien, tienes que solucionarlo. No puedes, como algunas personas viven, se enfadan y pasan meses y meses, matrimonios que no se hablan durante temporadas. Y luego les preguntas, ¿por qué no le hablas a tu esposo o no le hablas a tu esposa? No me acuerdo, pero yo tengo razón. Eso lamentablemente también ocurre dentro de la iglesia. Y hay una ley espiritual. Perdona y serás perdonado. Si no perdonas, Dios, aunque quiera, no te puede perdonar porque es una ley. Y Dios no se salta la ley. Y menos las leyes que Él ha instituido. Amén. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como nosotros fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, a una misma esperanza de salvación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto indica que hay una única manera de pertenecer a la familia de Dios. También que el Señor es Dios y Padre de todos, quien está sobre todo, está pendiente de todos sus hijos. Está en todos, porque cuando nacemos de nuevo viene a morar en nosotros y vive por todos, sigue trabajando, viviendo, dando su vida. Jesucristo ahora mismo está intercediendo por ti y por mí, por su iglesia. El Padre está controlando que el universo funcione bien. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros para guiarnos y conducirnos hacia la verdad, hacia Cristo. Él es el que redarguye de pecado, el que convence de pecado. El otro día alguien me dijo, estoy intentando convencer a... Digo, para, que tú no vas a convencer a nadie. Tú predícale el Evangelio, dale ejemplo, dale testimonio y deja al Espíritu Santo que haga su trabajo, que es la de convencer al mundo, a las personas de este mundo de pecado, que habrá un juicio y que Dios es un Dios justo. Amén. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo, para que todos podamos crecer en la misma fe y en la misma unidad. El Señor quiere que gocemos de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que Dios le envió a esta tierra, que se convenza el mundo de que Dios vino de verdad a esta tierra a salvarnos. Pero eso lo tenemos que hacer demostrando la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, una unidad perfecta. Si ven que entre nosotros hay contiendas, hay disputas, si te oyen pelearte con tu esposo, si te oyen hablarle mal a tus hijos, si te oyen responder mal a cualquiera que sea, aunque no sean creyentes, no estás dando y demostrando una unidad perfecta. Si lo hacemos, les podremos demostrar de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, ama también a los demás.
Los cristianos verdaderos, y digo y hago énfasis en verdaderos porque existen muchos pseudo-cristianos, cristianos falsos, debemos buscar la unidad y el amor que vemos en las Sagradas Escrituras, con el ejemplo de la Iglesia primitiva, y que Dios nos demuestra cada día. De esta manera muchos se encontrarán con nuestro Dios y Padre Celestial, pero lo harán de una manera real, no por oídas. Como dijo Job, antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El mundo ahora oye de Jesús, oye de una persona que nació hace 2000 años y que dice la gente que murió por nosotros. Lo ven así, pero lo importante es la reacción que deben tener al ver nuestra unidad y que luego puedan decir, ahora mis ojos espirituales ven a Jesús. Amén. En el Salmo 117, el salmista hace un llamado a la alabanza a Dios. Las naciones, los habitantes, las personas de todas las naciones deberían experimentar una relación personal y de calidad con Cristo, crecer espiritualmente a su semejanza, imitando y siguiendo la manera de vivir de Jesús, para que puedan servir a Dios en una iglesia local, junto con la familia de Dios, alabando y proclamando su gloria. Leemos el Salmo 117, donde el salmista, como he dicho, nos hace un llamado a que alabemos a Dios. Dice, alabad a Dios naciones todas, o sea, todas las familias de la tierra, pueblos todos, alabadle. Y en el Salmo 96, versículo 3, dice, proclamad entre las naciones la gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahora, ¿qué es la gloria? Muchos dirán, cuando nos morimos nos vamos a la gloria o nos vamos al infierno. Sobre todo las personas religiosas. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es dar gloria a alguien? Muchas veces decimos, Padre, te glorifico. ¿Qué significa eso? Significa reconocer la buena reputación, la fama y el honor extraordinario que resultan de las buenas acciones que Dios hace cada día. Ha hecho, hace y hará por nosotros. El reconocimiento de sus grandes cualidades y la esencia de sus grandes atributos. La gloria de Dios es la esencia de sus grandes atributos. ¿Sabéis cuáles son sus atributos? Entre otros, amor, justicia, misericordia, santidad, omnisciencia, todo lo sabe, omnipresencia, está en todas partes, omnipotencia, todopoderoso, eterno y fiel. Reconocer esos atributos de Dios es darle gloria a Dios. Amén. Por eso la unidad es un gran deseo y un gran anhelo que hay en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La unidad es algo que nos fortalece como matrimonio, como familia, como iglesia, y también es algo fundamental en la sociedad y en el mundo en que vivimos. Es un elemento que indudablemente nos fortalece mucho y que nos ayuda a salir victoriosos en todas las facetas de la vida cristiana y también de la vida cotidiana. ¿Qué es lo contrario a la unidad? La división. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? La división, ¿qué hace? Separa. En Romanos capítulo 16, versículo 17, Pablo nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y aconseja, o más bien ordena, que os apartéis de ellos. Debemos tener, hermanos, mucho cuidado con las personas que causan divisiones, porque trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de la sana doctrina que hemos aprendido y que nos han enseñado buenos maestros.
Debemos alejarnos, dice la palabra de Dios, dice Pablo, alejarnos, no repudiarlos ni maldecirlos, orar por ellos sí, pero alejarnos de ese tipo de personas, aquellos que puedan causar una división dentro de la Iglesia, debemos alejarnos de ellos. Una de las experiencias más dolorosas que un cristiano sensible y verdadero puede padecer es una división en su iglesia local, donde se reúne. Nosotros somos testigos, nosotros hemos sufrido divisiones aquí y nos ha producido dolor. A nosotros hemos sentido dolor de ver personas que amamos, que los hemos bautizado, personas que hemos presentado a sus niños, que los amamos. Se vayan tras una religión falsa o una secta. Eso lo hemos sufrido aquí. Por eso os doy fe de que un verdadero cristiano sufre cuando hay una división en su iglesia local. Por ejemplo, esto se puede comparar al sentimiento y sufrimiento que se produce con un divorcio. Sobre todo en los hijos. Y también en los daños colaterales que produce ese divorcio. Porque tú está bien que no te lleves bien con tu esposa o con tu esposo. Pero si tú decides divorciarte, que está en contra, porque divorciarse es separar, es división. Y esa división produce daños a los hijos primeramente y también a las familias, a ambas familias. ¿Estáis conmigo? Dios no acepta ninguna división, por tanto no acepta el divorcio, que es una separación, es una ruptura de lo que has prometido. Y la palabra de Dios dice, si prometes, cumple, y si no, no prometas. Si tú le prometes fidelidad y amor hasta que la muerte os separe, si no lo vas a cumplir, no lo hagas. Pero si lo haces, tienes que cumplir. Porque es un pacto. El matrimonio no es un contrato. Es un pacto que se hace ante Dios. Y los pactos ante Dios, solamente la muerte los separa, los rompe. Es importante saber que hoy existe un mal espíritu de división que opera en las mentes de las personas, cuyo objetivo es traer división para debilitar. Hablando particularmente de los matrimonios, el divorcio habla de división, y esta división es algo que trae muchos problemas, como he dicho, a la descendencia y también a la familia de los cónyuges. Salomón escribe lo siguiente en Eclesiastés capítulo 4, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, uno levantará a su compañero, pero dice, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y el versículo 12 dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le harán frente, le resistirán. Y luego añade una frase que se emplea mucho en la ceremonia de las bodas, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. El matrimonio, el esposo, la esposa y Cristo en medio de ese hogar y de esa familia difícilmente se rompe. ¿Cuándo se rompe fácil? Cuando Cristo no es el que reina dentro del matrimonio, porque Cristo une, no divide. Cristo multiplica, no resta. Por eso es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito de que la familia funcione, el hogar funcione. Si uno cae, que es posible que tengamos un bajón, el otro está ahí al lado para levantarlo. Pero hay lamentablemente familias que ven al cónyuge que se viene abajo y tú le empujas más todavía para ver si te lo puedes cargar. Es verdad, eso ocurre. Pero la Biblia dice que si uno cae, el otro está al lado para levantarle, para tenderle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo y se rompe una pierna, ¿quién lo levanta? Está en problemas, ¿verdad?
Alguien que está solo también puede ser atacado y vencido por alguien más fuerte, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y podrán vencer al enemigo. Y luego aconseja Pablo lo importante que es tener a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia. Es importante que la palabra de Dios reine en los hogares. ¿Sabéis? Y esto es, no sé si lo sabéis, igual revelo un secreto, pero lo voy a revelar. Cuando nosotros vemos un niño pequeño aquí en la escuelita o actuando por aquí, nos damos cuenta de cómo funciona la familia. Sí, así es. Vemos si la familia ora, vemos si la familia lee la Biblia, vemos si la familia habla con el niño. Un niño te delata. Por eso tienes que ser fiel en la iglesia, que aquí somos todos muy santitos. Aquí, todos con la corona de laureles o la corona ahí sobre la cabeza. Todos somos muy santos. Pero luego daría gusto mirar por la ventana de algunos hogares y ver cómo tratan a los hijos, cómo se tratan entre ellos, cómo hablan, el lenguaje que tienen. Por eso cuando un niño viene, nos damos cuenta de cómo funciona el hogar, cómo funciona el matrimonio, cómo funcionan los padres en su relación con ellos. ¿Estáis entendiendo, hermano? ¿Lo sabíais o he descubierto algo nuevo? Ahora os lo digo para que apliquéis el cuento y enseñéis a vuestros hijos de la manera correcta, porque nuestros hijos hoy en día tienen un grave problema. Primero, la casa, el hogar. Luego, el colegio, que les enseña disparates hoy en día con las nuevas tendencias diabólicas de estos cambios de género y todas estas historias, todas estas cosas diabólicas que le quieren enseñar a nuestros niños. Y luego vienen a la iglesia y los niños están como perdidos. Ven una cosa en casa, otra cosa en el colegio y otra cosa en la iglesia. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué hago? Y escuchar bien, los niños desde pequeños es donde van creando su forma de comportarse en el futuro. Vas creando su personalidad desde pequeñitos. Y luego ocurre lo que ocurre. No tenéis nada más que escuchar las noticias. Hace unos días 2 niños mataron a su madre. 2 niños de 14, 15 años mataron a su mamá. ¿Por qué? Porque no han visto el amor de Dios, no han visto el calor de una familia, el calor de los padres, amándoles, demostrándoles amistad y amor. Hermanos, todos esperamos y deseamos un futuro brillante para nuestros hijos, ¿verdad? La clave, y ya estoy terminando, la clave está en la unidad, en la familia, la unidad en el espíritu. Este tipo de unidad produce paz, produce seguridad y está basada en la fe, la confianza y la obediencia a Dios. En toda división se produce dolor, se producen pérdidas irreparables, se rompen lazos de amor, se rompen lazos de amistad, incluso lazos fraternales. Las divisiones, sean del tipo que sean, siempre dejan secuelas, siempre dejan heridas de muy difícil curación. Así que yo os animo a que busquemos la unidad, la verdadera unidad, la unidad en el Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo nos muestre la verdadera unidad, que seamos guiados por Él, que obedezcamos la voz del Espíritu Santo, que estemos pendientes cuando Dios nos habla, que eso significa estar pendientes a su palabra, pero con el fin y con el propósito de ponerla por obra. Santiago dijo que no deberíamos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.
que quiere decir obedecer lo que Dios nos habla. Y como he dicho, nos habla de muy distintas maneras. Y también nos habla de una manera personal, a cada uno. Nos habla quizá como cuerpo, como iglesia, pero también Dios nos habla de una manera personal sobre cuál es nuestro ministerio, sobre cómo estamos actuando, si lo estamos actuando bien o estamos haciéndolo mal. Dios nos ha regalado, que estudiábamos también en la escuela bíblica, nos ha regalado la conciencia, que nos muestra, es como una alarma que suena cuando hacemos algo mal y se calla cuando hacemos las cosas bien. La conciencia es algo que nos enseña también a vivir en unidad, vivir con diligencia, compartiendo, vivir en coinonía. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con una pregunta. ¿Qué es una guerra? Pero no os anticipo nada, lo dejo ahí pendiente para que la semana que viene sepamos de qué va el tema. Vamos a tratar de la guerra. Vamos a contrarrestarla con la paz, claro está. No promovemos guerra, sino todo lo contrario. Pero para saber si estamos en paz, si vivimos en paz, tenemos que conocer lo que es la guerra, ¿verdad? Tanto ligamos la guerra en una manera humana como la guerra espiritual, que la guerra espiritual es necesaria. Nosotros estamos en una lucha espiritual contra fuerzas y potestades en los lugares celestiales. Con esos sí tenemos que tener guerra y lucha, pero no con tu hermano ni con ningún ser humano de carne y hueso. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.